Buenas noches, mi nombre es Rosa Marcela Parra Domínguez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, SEAD Corozal Sucre. Soy estudiante de licenciatura en educación. En este día vamos a hablar de los diferentes enfoques educativos para los grupos y los pueblos étnicos en América Latina. Podemos distinguir tres grandes políticas sociales y educativas con respecto al fenómeno multicultural en nuestro país, en nuestro entorno, asimilando que todos esto responde a unos enfoques ante tratamientos de diferentes culturas en el ámbito educativo, social, aunque los diferentes niveles de conceptos educativos intercultural se encuentran en nuestra cultura. Colombia es reconocido como un país multicultural en el que se decreta en la Constitución de 1991. La riqueza cultural en la cual de nuestro país hay muchas lenguas como la cultura zenún, la afro, la rum, que son culturas que están vigentes, que se encuentran vivas. En nuestro caso podemos decir que en las escuelas queremos que esa cultura fluya, que los estudiantes aprendan una nueva de esa cultura, que exista como especie de una cátedra educativa donde los estudiantes puedan reconocer, cultivar los diferentes enfoques de esa cultura y que ésta siga viva, que no se pierda, que ellos puedan distinguirla, seguir como ese crecimiento, digamos que personal, cultural en sus vidas. Una cultura que ellos los identifique, donde estos grupos luchan por ser vistos, por ser representados en el país, en la política, en la cultura, en las grandes ciudades. En ese sentido, podemos decir o mostrar que tenemos diferentes enfoques educativos, que son, entre ellos podemos encontrar la educación intercultural de la EIB, la etnoeducación, la interculturalidad para todos, la interculturalidad en ciudades, los retos de la educación intercultural bilingüe. Entre ellos nos damos cuenta que la educación intercultural bilingüe, su concepción es medular y encontrar esa cultura en reconocimiento y manifestaciones que hacen propia su identidad cultural. Es una propuesta educativa enfocada en los valores lingüísticos, sociales, económicos, políticos, religiosos e históricos. Esta hace parte del reconocimiento y establece las necesidades referentes a un entorno, a nuestra sociedad, a convertir eso en valores propios en nuestra cultura y nuestro mundo que está globalizado. La fundamentación de la EIB es una política pública aceptada por toda una población. Ella se enfatiza en que es una cultura propia de manera crítica pero también reflexiva, incluyendo y creando nuevos conocimientos.
con el fin de fortalecer nuestra identidad cultural y a la vez aporta un sentimiento y una seguridad a manera personal. Forma un respeto, forma unos valores, forma unas actitudes y esta se encarga de fortalecer una cultura y aceptarla de esta misma manera. La etnoeducación. ¿Qué buscamos con la etnoeducación? Es una propuesta enfocada hacia el etnodesarrollo. Cuando hablamos de etnoeducación, siempre vamos a hablar de unos pueblos como una identidad política, identidad social, pero sobre todo una identidad cultural, donde estamos todos englobados y vivimos todos dentro de una cultura, donde los pueblos indígenas son definidos por el convenio 169 de la OIT como pueblos de países independientes. Por otro lado, podemos hablar sobre el fortalecimiento de la vida social y comunitaria en las comunidades indígenas. Para ello ese es un éxito, fortalecer unos proyectos, fortalecer unos programas desde la participación de diferentes sectores comunitarios que van relacionados con los procesos educativos, donde es el fin de que el estudiante aprenda, de que el estudiante crezca de manera personal y de manera cultural dentro de su cultura, ya sea zenú, ya sea afro, ya sea rum, a la cultura a la cual que pertenece. Hace parte de un elemento cósmico, de un plan de vida de los pueblos con el propósito de tener una mayor autonomía, una mayor autoridad dentro de estos pueblos indígenas. Este enfoque es una estrategia de la EIB, sin embargo su mayor aporte hace que los saberes de la cultura propia busca un fortalecimiento de la identidad cultural. Colombia, podemos decir que Colombia es un país que adopta la etnoeducación como parte de un proceso de desarrollo en los procesos educativos de los pueblos indígenas y afrodescendientes y rum, que son las culturas que generalmente conocemos que están vigentes y en nuestro país y todavía no se han perdido de tal manera. La etnoeducación es el horizonte para construir y mantener los principios de una unidad, de un territorio y de una cultura. Y eso lo tenemos plasmado en la ONIC de 1982. En el 2007 se crea una instancia de concentración del Ministerio de Educación Nacional, de la Comisión Nacional del Trabajo y la Concepción de Educación para los Pueblos Indígenas. Estos aportes, ¿para qué nos sirvieron? Para las comunidades afro, para las comunidades indígenas, para las comunidades rum, donde se resalta la visión de interculturalidad, incluyéndolo como obligatoria en la cátedra de estudio de los colegios colombianos en las comunidades indígenas, con el fin de tener un nuevo conocimiento y de acercarse más a cada una de esas culturas. El enfoque de la interculturalidad para todos se constituye como rasgo fundamental de la educación nacional en algunos países latinoamericanos, condicionalmente como transversales en las propuestas culturales para el caso de la educación, el eje de todo el sistema central educativo, donde vamos a tener que el fin de que los estudiantes puedan tener dentro de sus aulas un docente que les dicte o que los lleve a conocer una cátedra, ya sea afrocolombiana, ya sea rum
una cátedra indígena, donde ellos puedan obtener conocimiento desde temprana edad sobre la cultura que vive, y esta cultura no sea perdida, sino que fluya, que siga, que crezca, y que los niños desde temprana edad puedan conocerla. La diversidad cultural es asumida para incluir la interculturalidad como el eje central del sistema educativo en las comunidades indígenas. Implica la diversidad cultural desde la perspectiva del respeto de una equidad social en un eje educativo, donde deben asumir todos los sectores de la sociedad, donde se permite un desarrollo de sus particularidades, de sus diferencias y de una construcción de unas nuevas normas y conocimientos para cada población indígena. La interculturalidad es el propio eje central o el propósito general de la convivencia. Se trata de impulsar los procesos de convivencia, de intercambio, construir una meta, conformar desigualdades, conformar intercambios culturales entre todas las culturas. Como respuesta a esta propuesta, en favor a la inclusión de saberes indígenas en las escuelas, mediante lo que se pretende que se revisen y se modifiquen algunos currículos escolares, la tarea es bastante compleja y difícil, pues requiere de bastante tiempo, capacitación, conocimiento sobre el saber de cada una de las culturas, que la persona que vaya a capacitar o a dictar esta cátedra esté totalmente instruida y llena de aprendizajes para que los niños obtengan esos conocimientos y los lleven a su vida real y los lleven a la práctica para que ellos sean beneficiados de una u otra manera con cada una de estos aprendizajes. Por último, podemos decir que hay innovaciones importantes en América Latina. La palabra indígena abarca mucho. Buscamos día a día el mejoramiento al servicio educativo de nuestros estudiantes en las poblaciones indígenas. Requiere de planteamiento que sean de planteamiento de propuestas que sean hechas de pronto por los mismos docentes, por los mismos estudiantes y por los mismos entes territoriales, para defender los derechos, la historia, el idioma y toda la forma que está relacionada con el hombre y la naturaleza que ellos conciben. Desde el enfoque formativo se sentirán orgullosos pues de su identidad, de su historia, sin dejar a un lado el adelanto obviamente a la modernidad, con fin de que combinen su cultura, sus costumbres con lo que hoy vemos con la modernidad, y en vez de desaparecerlo totalmente, sean utilizados pues para el fortalecimiento de todos los pueblos indígenas. Pues espero que con esto nos quede claro lo que es los enfoques de los pueblos indígenas pues en América Latina. Muchas gracias.